Llegamos ahora a esta parte que denomina en Cornejo del indianismo a la modernidad, ¿no? Eh, Habla de cómo Palma se vincula a la colonia, mientras Ribagüero se vincula a la metrópoli, ¿no? Son dos formas de un entroncamiento similar, uno pasadista y otro actualizado, otro en el presente, ¿no? Dice que existe además una lectura ideológica de Palma que habría que discutir, ¿no? Como que los arelistas han instrumentalizado, otra vez esa palabrita, el, eh, a Palma, ¿no? Lo han utilizado para, eh, digamos, construirse un paladín de lo hispano, ¿no? Mariátegui, por su lado, mesocratiza a Palma. Lo hace ver más como un proyecto de clase media y no como un criterio de aristocracia hispanista, que es lo que pretendían estos autores del 900, ¿no? Sin embargo, hay algunos románticos peruanos que ven más allá de España, que ven lo alemán, lo inglés, por ejemplo, ¿no? González Prada, por ejemplo, ve la tradición en el futuro, ¿no? Digamos que es algo por consolidar. Él, digamos que impulsa la modernidad, porque su mirada está no en España, sino en la Europa liberal, laica, ¿no? Plantea tres etapas en su pensamiento, ¿no? Primero un proyecto burgués, ¿no? Modernizante, antioligárquico, ciertamente. Luego un modelo industrialista, basado en el futurismo y en la industrialización de las ciudades europeas. Y finalmente deviene anarquista, ¿no? El modernismo, esto siempre según Cornejo Polar, ¿no? El modernismo para él tuvo dos corrientes, la de Chocano y la de Ventura García Calderón, ¿no? Eh, Dice que González Prada es mucho más modernista como poeta que como orador o como ensayista, ¿no? El proyecto alternativo que se plantea ante estas opciones es el nacionalismo indigenista, ¿no? El indianismo romántico entonces se va a convertir en un modernismo formal, ¿no? Florinda Mato, por ejemplo, planteando la salvación del indio, ¿no? Y que está esta salvación, según Cornejo, vinculada a la renuncia a ser indio. El indio se va a salvar si deja de ser indio, si se integra a este mundo, ¿no? Surgiría entonces una nueva tradición, ¿no? Comenzamos a vivir la irrupción de las clases medias, una burguesía modernizante que quiere vincular el proyecto de la modernidad con el nacionalismo. Y estamos ya a un paso entonces de que surja el vanguardismo peruano, ¿no? Eh, este vanguardismo peruano se propone contra Lima y contra la modernidad occidental, curiosamente, y se puede ver en proyectos como los del Grupo Orcopata o la Bohemia de Trujillo, ¿no? Hay una actividad intelectual y editorial muy amplia, descentralizada entre 1918 y 1930, porque la industria editorial crece en esos años, según Cornejo, 265 veces por ciento, casi se triplica, y además también se amplía la oferta educativa, ¿no? Entonces, este indigenismo logra doblegar al criollismo y al hispanismo, se impone como tendencia dominante y el hispanismo y el criollismo quedan como tendencias residuales, ¿no? Luis Alberto Sánchez es rescatado en esa época, por ejemplo, ¿no? Ganó entonces lo prehispánico, ¿no? Sánchez recuperó un periodo, pero como historia. Lamentablemente no logró articularla con la literatura peruana, ¿no? Eh, el problema con Sánchez es que reproduce la lógica teiniana, ¿no? De pensar en criterios de el medio, el hombre y el tiempo, ¿no? Cuando Taine habla de raza, medio y momento, más o menos lo mismo, o sea, es casi equivalente, ¿no? Además también recurre a este tema ya pasado, pues, ¿no? De la ideología o de la psicología de las razas, al determinismo geográfico, ¿no? Basada en el año 38 publica su estudio sobre literatura inca del que habíamos con, conversado anteriormente, pero lo hace llegar hasta el presente. Entonces está integrando ese pasado. ¿M? Basar está construyendo esa afluencia que reclamábamos, ¿no? Ese Amazonas ya tiene un Marañón y un Ucayali. No es meramente una cosa mágica que surgió porque, bueno, se juntaron y... No, hay una permanencia dentro de lo diverso. ¿M? Mariátegui, para
Cornejo asocia lo socialista con lo indigenista, ¿no? Si me permiten, quisiera buscar esta cita que he anotado de la página 128, en la cual se menciona lo siguiente. Hay una contradicción, dice, entre Luis Alberto Sánchez y Mariátegui. Dice, Mariátegui tuvo que aclarar varias veces su posición y dijo, dos puntos, el indigenismo de los vanguardistas no le parece sincero a Luis Alberto Sánchez. Lo que afirmo por mi cuenta es que de la confluencia o aleación de indigenismo y socialismo, nadie que mire al contenido y a la esencia de las cosas puede sorprenderse. El socialismo define y ordena las reivindicaciones de las masas, de la clase trabajadora. Y en el Perú las masas, la clase trabajadora, son, en sus 4/5 partes, indígenas. Nuestro socialismo no sería, pues, peruano, ni siquiera sería socialismo, si no se solidarizase primeramente con las reivindicaciones indígenas. Entonces, socialismo e indigenismo son un todo indesligable por el componente étnico, por las masas, ¿no?, que son sujeto y objeto de, es decir, objeto de preocupación, objeto de reflexión desde el socialismo y sujeto en el indigenismo. El indigenismo, ya esto es mío, quizás sería una suerte de socialismo actuante desde la perspectiva del indio. Y digamos que eso es lo que parece marcar la diferencia entre José María Arguedas y Ciro Alegría, claramente. ¿Okay? Entonces, Mariátegui lee en clave indigenista todo, ¿no? Los heraldos negros también, incluso, por eso es que admira primero a Vallejo, ¿no? Melgar para él es una opción, ¿no? Aunque pertenezca al mundo colonial, es una opción indígena, ¿no? Privilegia el contenido indígena sobre lo nacional y defiende la articulación de lo indígena con lo social. Entonces los indigenistas además reconocen una deuda con José Carlos Mariátegui, ¿no? Primero se definió por el referente y luego por la denuncia de una situación social injusta. De ahí quizá la confusión, que no la tiene Cornejo, ve muy clara la separación de Washington Delgado al hablar de esta literatura agraria, que es un hallazgo no corroborado, pues, no es como el agrarismo mexicano, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Habla además también Cornejo de una modernidad diferente, ¿no? Una modernidad diferente que nace a partir de esas vanguardias indigenistas provincianas y no provinciales, ciertamente, porque son vanguardias sumamente vinculadas al movimiento vanguardista internacional europeo, sobre todo, ¿no? Por cuestiones de tránsito de bienes culturales y además porque siempre existe esta mirada competitiva, ¿no? Es decir, digamos como si el autor de provincia estuviera pensando, voy a mostrar al limeño que yo puedo ser más vanguardista que él, ¿no? Como que una suerte de reivindicación como la que pretendía Garcilaso al escribir en el mejor español de su época, ¿no? Lo cual es refrendado por Bolívar, Bolívar Echeverría, cuando dice que las dos mejores prosas del mundo en su época son Cervantes y el Inca Garcilaso, no un autor español detrás de él, Cervantes y Garcilaso en ese orden. ¿Okay? Los avances y retrocesos, dice en Cornejo, de los sistemas o tradiciones marginales, ¿no?, son sumamente aleccionadores. Primero tenemos un sistema complejo, ¿no?, que es muy similar a la lectura del polisistema que hace Eben Soar. Este sistema complejo involucraría un sistema culto, indígena y popular. Y acá tengo otra referencia de la página 159 de esta edición del IEP. Dice, de hecho, lo indígena y lo popular han aparecido constantemente en el imaginario letrado del Perú, aunque en cada caso con distinto énfasis y diverso contenido ideológico. Como la presencia indígena ha sido varias veces aludida en los capítulos anteriores, conviene apuntar ahora que también, y desde muy temprano, la literatura republicana asumió ciertas formas y contenido de origen popular, como por lo demás había venido sucediendo desde la colonia, creando una secuencia irregular, pero firme.
la que hilvana con puntadas gruesas al costumbrismo en su versión aplebeyada, a Palma y los suyos cuando se sumergen en el lenguaje popular y entresacan de él algunos usos gramaticalizados en la norma coloquial, al segundo costumbrismo, en el que destaca sin asomo de duda la prosa de Abelardo Gamarra, al criollismo de una parte de la obra de Abraham Valdelomar y de casi toda la producción de José Díaz Canseco y hasta a narradores de la generación del 50. Habría que pensar sobre todo en los relatos de Osvaldo Reynoso, nuestro querido Osvaldo Reynoso, y de la versión peruana de la nueva narrativa, desde el Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, por ejemplo, hasta José Antonio Bravo, el de Barrio de Broncas, o Miguel Gutiérrez, el del Viejo Saurio se retira. Entonces, estos sistemas coexisten y se imbrican. Aparecen unos bajo forma lexical o discursiva en textos mayores que forman parte del otro sistema. Es decir, para Cornejo no se trata solamente de una heterogeneidad obra a obra. La obra misma tiene elementos de heterogeneidad. Se compone a veces de una perspectiva indígena, otra popular y otra culta, lo cual se vendría acentuando más o menos hasta, como él menciona, los años inmediatamente posteriores al boom narrativo latinoamericano. Recuerden que el boom tiene también además un componente exotista inicial, ¿no? La Casa Verde, por ejemplo, en su referencia regionalista, es una versión ayornada, ¿no?, del exotismo de los años modernistas, pero esta vez con una cáscara totalmente vanguardista y sumamente novedosa y actual respecto a la producción literaria europea, ¿no? Estos sistemas literarios marginales son contenidos propios producidos por lo que llamamos el subordinado, el subalterno, ¿no? Y la producción de esos textos se asocia a un orden, según Cornejo, injusto y discriminador. Hay un valor de lo oral que permanece, ¿no? Varía la cáscara, pero se mantiene la estructura del oral, y a eso se llama plasticidad cultural, que es un término usado por José María Arguedas. Es una forma de resistencia, ¿no es cierto? Mientras que la culturación es el rendimiento y el sincretismo es una asociación de lo propio, pero predominando lo ajeno dominante. La plasticidad transforma, resemantiza los contenidos y los integra en un discurso nuevo, ¿no? Estos avances y retrocesos son, como les digo entonces, intertextuales, pero además intratextuales, se dan al interior de los textos mismos, ¿no? Esto es lo que él llama entonces su totalidad contradictoria. ¿Qué es lo que da cohesión a esta totalidad? El factor histórico. El hecho de justamente haber provenido de toda esta tradición y de haber nacido desde este trauma de la conquista como una literatura forzada por otro idioma, ¿no?, generada a partir de él y que poco a poco ha ido añadiendo los componentes de su naturaleza autóctona y combinándolos con el surgimiento de los discursos populares y la dinámica de las nuevas clases sociales emergentes después de Palma, ¿no? Es decir, esta conversión de la mesocracia en una posterior clase media o burguesía de ciudad y, por qué no, también de provincia, ¿no?, aunque tienen ciertas diferencias, sobre todo en cuanto a la actitud conservadora o tradicional. ¿Okay? Para Cornejo Polar, terminando, ¿quiénes son los fundadores de la literatura peruana? No hay muchas sorpresas, ¿no? Palma, González Prada y Chocano. Quizás sorprende un poco Chocano, ¿no? Para a ver, retrocedamos un poco, ¿no? Palma, González Prada, Chocano. ¿Por qué se menciona a Palma, González Prada y Chocano? Porque los va a repetir después, ¿no?, Washington Delgado. Washington Delgado va a tomar estos autores, pero va a obviar a otros que también menciona Cornejo Polar. Melgar, por ejemplo. Vallejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta elección, ¿no?,
de estos tres autores por parte de Washington Delgado como un refrendamiento a la teoría de Cornejo Polar supone una mirada diferente. ¿Mm? ¿Por qué obviar a Melgar, por ejemplo? ¿Por qué no Vallejo? ¿Mm? Por ejemplo, Delgado, a diferencia de Cornejo, va a decir que Palma se burló de la colonia. ¿Mm? Perdón, de forma similar a lo que dice Cornejo, se burló de la colonia. En realidad esa mirada que nos hace sonreír es más una burla. Por lo tanto, estarían ambos autores, ¿no? Separando a Palma de esa apropiación que hicieron los analistas de su figura, ¿no? Sobre González Prada, ¿no? A diferencia de Cornejo, sí va a subrayar él que lo que importa es su cercanía con Eguren, porque sería para él más parnasiano que modernista. Cuando les hablaba en el video anterior de esos aciertos de Washington Delgado, este es uno. Eguren es más parnasianista que modernista. Parnasiano, mejor dicho, ¿no? Y Chocano porque instituye la literatura como una labor superior. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con una tradición? ¿No? En realidad, cuando dijimos que una tradición era una mirada hacia atrás para fundarse en el presente y proyectarse hacia el futuro, ¿no? Lo que estábamos diciendo es que el proyecto nacional es impensable sin una tradición literaria. El valor de la tradición literaria para Cornejo no está en su naturaleza canónica. Sabe que el canon va a variar, va a cambiar, es manipulable y, como dijo, el sujeto construye su propia historia. Lo interesante de los cánones, ¿no? Es que nos traducen esas visiones de lo histórico, que han conformado la visión actual. Hasta el momento seguimos discutiendo a Ribagüero, seguimos discutiendo a Mariátegui, a Gálvez, a Porras, no están olvidados, ¿no? Terminamos con Cornejo Polar y regresamos a Washington Delgado en un pequeño salto, ¿no? Pero constantemente hemos estado haciendo referencia a estos autores de los años 1800 incluso, anteriores, Price por ejemplo, ¿no? Porque las tradiciones lo que reproducen no es solamente una foto, reproducen un movimiento, una formación. Entonces, no podemos entender el presente si no logramos discernir cómo se formó ese presente y qué imagen del presente tenemos y hacia dónde proyectamos nuestra narrativa. María Tigre tenía clara, proyectaba su literatura o su visión de la literatura a través del modernismo hacia un futuro nacional. Cerrando esta discusión, diría dos cosas. Primero, rescataría el trabajo de un excelente profesor y amigo querido Carlos García Bedoya en su periodización de la literatura peruana. ¿Por qué? Porque en esta periodización hay un criterio científico, hay una discusión muy valiosa del criterio de generación, ¿no? Y se estudian las relaciones entre la serie literaria y la serie social, ¿no? Estudia además y debate el concepto de periodo en la historia peruana y combate el nominalismo extremo, ¿no? Y además el concepto, ¿no? de la individualidad de la obra literaria, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de Washington Delgado, él va a proponer una mirada histórica. Evidentemente, el profesor García Bedoya tiene esa mirada a partir del magisterio de Cornejo Polar. No encontramos un elemento discrepante en su periodización, como sí lo encontraríamos en la de Washington Delgado, por ejemplo, ¿no? Discute además a autores clásicos, ¿no? como Wellek y Warren y Ayare Silva en cuanto a sus conceptos de periodos o de etapas, ¿no? Y prefiere optar por una mirada sistémica, ¿no? Cuando dice, un periodo está determinado por las tensiones entre la ley de continuidad o de persistencia y la ley de cambio, está resumiendo en esa frase el concepto de campo literario y lucha por el dominio del campo y el concepto de canonización, procesos de canonización literaria que es distinto a canon. Eben Soar está detrás de estos postulados y
me consta de buena fuente que tanto el profesor, al igual que lo soy yo, el profesor García Bedoya es un lector de Benzoar y conoce las categorías de Benzoar, ¿no? De ahí que entienda que para desarrollar este concepto después deba involucrarse con el pensamiento de los formalistas rusos, que son justamente el lecho sobre el cual se desarrolla el texto, toda la mirada sobre lo literario que tiene Eben Soar. Además, esta mirada de la literatura como sistemas, como capas que tienen porosidades, muy cercana al concepto de semiósfera, nos va a permitir entender a la literatura como él dice, y siguiendo Ben Soar, como un sistema de sistemas. Y permítame leer el libro, que integra en su estructura lengua, imaginario social, o si se prefiere ideología o visión de mundo, y además sus propios códigos de organización de esos materiales y de representación de la realidad, o sea, de la experiencia humana, ¿no? Dice que si entendemos esto, comprenderemos que literatura es creación y no reproducción, más o menos embellecida de una realidad previa. Cita a Bozal: la obra no es repetición de algo ya dado, sino una creación, alumbramiento de lo que no existía. O según dice Hans Robert Jauss, la función de la obra de arte no es solamente representar lo real, sino también crearlo. La distinción de periodos que realiza García Bedoya, ¿no? Es basada en elementos, en bases históricas, ¿no? Y se libera de esta adecuación o esta búsqueda de elementos similares en las corrientes europeas y en las locales, ¿no? Yo diría que acertadamente, ¿no? Toma en cuenta estas series residuales y emergentes, pero las enmarca en un criterio de periodización histórico, con lo cual no solamente obtiene coherencia, sino que logra además representar el inmanentismo literario en una serie social, que es la historia. ¿Mm? En la última de estas entregas de video vamos a revisar el texto de Alberto Escobar, El Imaginario Nacional. Es un texto conflictivo y complicado, y ya vamos a ver por qué en la siguiente entrega. Muchas gracias.